Bienvenidos, compañeros exploradores de la historia. Hoy, nuestro viaje nos lleva al magnífico mundo del Antiguo Egipto, una civilización que prosperó en las orillas del majestuoso río Nilo hace más de 5.000 años. Únase a nosotros mientras descubrimos las notables historias de esta vibrante cultura, desde sus inicios hasta el profundo impacto que continúa ejerciendo en nuestra sociedad global. En esencia, la sociedad egipcia se definió por su notable longevidad, que se extendió a lo largo de la asombrosa cifra de 3.000 años. Los ríos a menudo sirven como cuna de la civilización, sustentando la vida y fomentando la vida comunitaria. Para los antiguos egipcios, el Nilo era más que una simple fuente de sustento, era una fuente de poder divino, un eje cosmológico y el núcleo de su existencia social. Los egipcios fueron arquitectos de una visión incomparable, y forjaron estructuras monumentales como las incomparables pirámides de Giza. Estas enormes maravillas no eran simplemente símbolos primarios del ingenio humano, sino que también servían como grandes mausoleos para los faraones divinos, intermediarios terrenales entre los reinos del hombre y Dios. He aquí la titánica Gran Pirámide de Keops, un titán entre gigantes, un testimonio eterno de la antigua sabiduría de la ingeniería. En medio de la grandeza de Giza, nuestros pensamientos se dirigen a otro monumento legendario, la Gran Esfinge. Con el cuerpo de un león yacente y una cabeza humana, esta legendaria figura se erige como un centinela silencioso que guarda secretos milenarios de la civilización egipcia. Venerada como símbolo de sabiduría y fuerza, la Esfinge continúa intrigando y encantando a los observadores hasta el día de hoy. Los antiguos egipcios también fueron autores maravillosos. Su sistema de escritura, conocido como jeroglíficos, evolucionó a partir de simples pictogramas, y fue una fascinante mezcla de imágenes y sonido. Esta escritura sagrada capturó acontecimientos históricos, textos religiosos y las crónicas de los reyes, dotándonos de una ventana al alma de la sociedad egipcia. A través de los cuentos entrelazados de faraones como Ramsés II y la mitología divina, el mito de Osiris, por ejemplo, los jeroglíficos inmortalizaron potentemente la esencia del Antiguo Egipto para la posteridad. Un elemento integral en la narrativa del Antiguo Egipto es el ámbito de la medicina. Incluso para los estándares avanzados actuales, las prácticas medicinales de los egipcios, sus métodos quirúrgicos fundamentalmente prácticos, su conocimiento farmacológico avanzado y su comprensión dinámica de la anatomía humana siguen sorprendiendo por su incisividad y relevancia. Pero el legado del Antiguo Egipto no se limita únicamente a los sagrados recintos de la historia. Elementos de su arquitectura, los elegantes obeliscos, las intrincadas columnas, los majestuosos templos se unen para informar y mejorar la estética arquitectónica contemporánea, aportando un atractivo atemporal a estructuras de todo el mundo. ¿Y cómo podemos pasar por alto la poderosa influencia que ejercieron el arte y los símbolos del Antiguo Egipto en la esfera creativa moderna? Su distintivo léxico visual, el hábil testimonio del dominio de la forma humana en la representación de los faraones, las etéreas disquisiciones sobre lo divino en numerosas representaciones de dioses y diosas, la hábil representación de la vida animal y la naturaleza resuena en el trabajo de artistas visuales, diseñadores gráficos y escultores de todo el mundo. Así, cada vez que nos topamos con un motivo egipcio en un edificio imponente o en un tomo académico, cada vez que nos maravillamos ante la presencia indomable de un colosal obelisco reconstruido en una bulliciosa plaza, cada vez que nos cautiva el simbolismo inherente a un artefacto en un museo, participamos, aunque sea tangencialmente, en la historia del legado indomable que es el Antiguo Egipto. El Antiguo Egipto, más que ser solo una civilización histórica, fue un emblema del progreso humano. Nación y creación alrededor del río Nilo, la arteria vital que sustentó las bases de su sociedad, su cultura y su religión. Fue en esta tierra firme, donde vivieron faraones considerados símbolos vivos de la fusión entre el mundo terrestre y el divino. Una de las contribuciones más notables de los egipcios a la historia fue la arquitectura monumental. La creación de las pirámides, especialmente las de Giza, ha desafiado la tecnología antigua durante millones, trascendiendo el tiempo y la historia misma. Construidas para albergar el cuerpo del faraón, estas mastodontes de piedra son una ilustración viviente del poder y estado que los faraones tenían en vida y más allá. La Gran Esfinge de Giza, con su rostro sereno e inescrutable, ha sido un testimonio silencioso del clima cambiante de Egipto. No se sabe con certeza a qué representa la Esfinge, pero su presencia tanto física como espiritual ha alimentado la información espectacular y fascinación a lo largo de los años. Su vista inigualable en el horizonte de Giza hasta el día de hoy es una maravilla duradera y un emblema emblemático de su tiempo. Los egipcios trajeron al mundo el regalo de la escritura jeroglífica, un iniciado sistema de simbolismos, imágenes y fonemas que no solo albergaba un sentido claro utilitario, sino también un profundo valor estético y metafórico. A viajes de los jeroglíficos, los egipcios exprimieron sus creencias, sus leyendas, sus rituales y su gobierno, proporcionando al mundo moderno un círculo directo con sus antepasados. En el símbolo de la medicina, los egipcios realizaron distintos deportes pioneros. A pesar de tener creencias fuertes arrastradas en la religión, los egipcios no dudaron en enfrentar problemas médicos de mano práctica, lo que resultó en la concepción rudimentaria pero efectiva de tratamientos y cirugías. La influencia del Antiguo Egipto no es solamente un reflejo en los libros de texto y las exposiciones de historia.
Los arquitectos modernos emulan elementos egipcios en sus enfermedades. La solidez de los templos faraónicos se ha reproducido de muchas formas, y el simbolismo de las décadas egipcias también se ha integrado en la arquitectura contemporánea. Lo mismo ocurre con el arte. La maestra que los egipcios tenían en la creación de relieves, mastabas, frescos, esculturas y pinturas aún resuena hoy en día en formas de arte más contemporáneas. El respiro a la composición, la risa simbólica y la experiencia del espectador siguen siendo principios esenciales en el sueño visual. En esencia, Egipto antiguo, con su rico legado, sigue señoriendo de fuente de conocimiento, inspiración y asombro en nuestros días. Cada afiliación con este tiempo y espacio distantes lleva consigo una capacidad extra de comprensión, una pizza de admisión por sus logotipos, y registros de la capacidad incansable humana para el progreso y la regeneración. Imaginemos la vida junto al Nilo hace miles de años, cuando el río aseguraba constantemente la supervivencia de toda una civilización. Esta fuente vital de vida inspiró a los egipcios de diversas maneras, desde la estructura de su sociedad hasta el panteón de deidades que adoraban. Es imposible comprender a los antiguos egipcios, su cultura, sus costumbres y sus creencias, sin comprender el significado del Nilo. La vida a lo largo del Nilo no se trataba solo de supervivencia. También se trataba del florecimiento de la tradición, la innovación y, lo más fascinante, la espiritualidad. El faraón, el llamado Dios Rey, tenía la tarea de mantener la armonía entre los tres reinos de lo espiritual, lo natural y lo humano. Este deber sagrado influyó en la arquitectura, el arte, el idioma e incluso en la percepción misma de uno mismo y del universo entre la población egipcia. A medida que nos adentramos más en el laberinto de la historia de Egipto, contemplamos el genio que se esconde dentro de las colosales estructuras dispersas por todo el reino. Las pirámides de Giza, con sus medidas precisas, su orientación a las funciones cósmicas, y el gran esfuerzo físico necesario para su creación, son un testimonio perdurable de la mezcla sinérgica de devoción espiritual y precisión empírica característica de la sociedad del antiguo Egipto. Luego está la enigmática figura de la Esfinge. Esencialmente una extensión arquitectónica del complejo de la pirámide de Giza, se cree que la gran Esfinge encarna el alma de Egipto, su grandeza, sus misterios, su legado. Al igual que el país que simboliza, la Esfinge también perdura, testigo del ascenso y la caída de los reinos, icono de la continua búsqueda humana por comprender los enigmas de la existencia. El campo de la medicina, a menudo eclipsado por el magnetismo de las grandes estructuras, ofrece más vislumbres de la sociedad avanzada que era el antiguo Egipto. Los papiros que registran diversos tratamientos, y los instrumentos descubiertos en sitios arqueológicos dan testimonio de una civilización no solo dispuesta a explorar las fronteras del conocimiento sino igualmente dispuesta a aplicarlo en entornos prácticos. El atractivo de Egipto, sin embargo, no se limita solo a su historia antigua. El poderoso legado de la tierra de los faraones continúa sintiéndose en los tiempos actuales y se extiende a ámbitos inesperados, como nuestra comprensión de la arquitectura y la anatomía humana, el simbolismo que asociamos a diferentes señales visuales, los protocolos que seguimos en las sociedades gobernantes o en la fascinación humana profundamente arraigada por los monumentos y leyendas enigmáticos. La abundante contribución del antiguo Egipto, que abarca desde nuestro sentido de la estética hasta los descubrimientos médicos fundamentales, desde las maravillas de la ingeniería hasta las narrativas épicas del mito y la historia, ha permeado el tejido de la experiencia humana, recordándonos no solo las alturas culturales pasadas sino también agitando nuestra imaginación para viajes no transitados del intelecto, el espíritu y la virtud humanos. En resumen, los relucientes templos oasis, los brillantes obeliscos, los eruditos jeroglíficos, las enormes pirámides, la imponente esfinge, las prácticas médicas pioneras, juntos son más que una cronología de una era pasada. Son emisarios de un viaje eterno, un espíritu humano indomable que ha trascendido el tiempo y el espacio para recordarnos nuestro potencial ilimitado, iluminar nuestro camino perenne de descubrimiento, y conectarnos con el tapiz profundamente tejido de la historia humana. Al despedirnos de los fascinantes reinos del antiguo Egipto, recordemos el espíritu eterno de exploración, la sed insaciable de conocimiento y la búsqueda incesante del progreso encarnada por esta notable civilización. Que ese espíritu, la esencia del antiguo Egipto, continúe impulsándonos en nuestros caminos de compromiso individual y colectivo, aprendiendo del pasado, elaborando el presente y trazando el futuro de la humanidad. Somos los presagios de una nueva era, una era en la que el legado del antiguo Egipto, nutrido a través del tiempo, transformado y expandido, continúa iluminando nuestro camino. Adiós, desde las orillas del Nilo, desde la sombra de las pirámides, desde la mirada de la Esfinge. Hasta que nos volvamos a encontrar, que el espíritu del mundo antiguo nos guíe en nuestro viaje hacia la era moderna. Nuestro viaje no termina aquí. Simplemente hace una pausa, tejiendo las narrativas del pasado con las posibilidades del futuro. A medida que llevamos la resonancia de estas épocas resonantes y avanzamos hacia nuestro mañana, recordamos a los egipcios y su cautivadora historia entretejida en los anales de la historia humana. Sus contribuciones resuenan en el tiempo, uniendo diversas épocas y creando un continuo de evolución humana. Así que zarpa en el río de la vida que siempre fluye, con el espíritu de los faraones ardiendo intensamente y los misterios de la Esfinge.
El suyo es un legado nacido de los primeros movimientos de la civilización humana, un faro que nos ha guiado, y seguirá guiándonos a medida que viajamos hacia los territorios inexplorados de nuestra humanidad en constante evolución. Terminemos nuestro viaje con este pensamiento: cada amanecer trae nuevas oportunidades de descubrimiento, prometiendo nuevos capítulos en nuestra historia compartida como especie. Recuerde las raíces de las que surgimos, las civilizaciones antiguas que sentaron las bases de nuestro mundo moderno. Recuerde las lecciones que enseñan, sobre resiliencia, sobre aprendizaje y progresión constantes, sobre la necesidad de una fe inquebrantable en la bondad y el potencial inherentes de la humanidad. Antes de terminar este viaje, tómate un momento para considerar cómo hemos heredado el espíritu de los egipcios, su curiosidad, su pasión, su deseo insaciable de un mañana mejor. Vea cómo su historia se entrelaza con la nuestra, dándonos el coraje de buscar, cuestionar y soñar. Puede que el antiguo Egipto haya desaparecido en las brumas del tiempo, pero su espíritu prospera en nosotros, ahora y para siempre.